Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Cómo hacer un diagnóstico precoz de cáncer de próstata, dirigida por nuestro ponente, el doctor Marco Guamán Cueva, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Waman. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Gracias por la invitación. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, aprovechando que estamos en el mes del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Pues lo interesante en esta charla es tratar de hacer hincapié en el diagnóstico precoz, porque recordar que en cáncer de próstata no existe prevención primaria, sino prevención secundaria, es decir, diagnóstico precoz. Ok, bien. Solamente para considerar que dentro de lo que involucra el cáncer de próstata, es muy interesante hacer hincapié que a partir de una célula normal, una célula prostática normal, esta puede degenerar por diferentes factores hacia una célula, primero a través de una displasia, como la mayoría de enfermedades, y progresivamente adquirir el patrón de carcinoma. Y por lo tanto, el cáncer ya en su comportamiento va a tener ciertas características, fundamentalmente aquellas que les permiten invadir otras estructuras, considerando cáncer de próstata una de las enfermedades que tiene predilección por invadir el hueso. Y todos estos cambios histológicos que ocurren a nivel prostático deben tener o tienen una influencia tanto a nivel ambiental como el patrón genético o como el patrón familiar que va a desarrollar o que va finalmente a producir un carcinoma. Cuando hablamos de factores de riesgo de cáncer de próstata, es justamente donde tenemos que hacer hincapié. Hoy por hoy, el diagnóstico de cáncer de próstata está migrando a edades más tempranas. Y es ahí donde probablemente los cambios epigenéticos, es decir, los cambios adquiridos ambientales, podrían estar jugando un rol importante, donde la alimentación, la actividad física sean probablemente los factores que tengan una preponderancia en esta migración de estadio, en esta migración de grupo etario. Hay que considerar que un componente genético, puramente genético, del cáncer de próstata solamente ocupa el 10%. Así que la mayoría de las presentaciones de cáncer de próstata no tienen un factor de este tipo. Y el ambiente, definitivamente, la evolución nos ha mostrado que a lo largo del tiempo estos cambios definitivamente nos llevan a apariciones como la neoplasia maligna de próstata más temprana. Bien, entonces todos sabemos que la próstata es una glándula que de forma natural y de forma normal en los varones empieza a crecer después de los 40 años, empieza a desarrollarse y esto es un patrón puramente natural, es un patrón biológico masculino, donde su crecimiento definitivamente por la ubicación que tiene va a ir provocando cambios en la micción. Pero hay que hacer mucho hincapié en que esos cambios en la micción no tienen ninguna traducción en el sentido de una posibilidad de que sea benigno o maligno. Por eso que hay que insistir en que los pacientes varones no necesariamente deben esperar los síntomas para acudir a un chequeo. La estadística mundial y la estadística en el Perú nos muestra que cáncer de próstata es un problema de salud pública. Por lo tanto, se ubica dentro de los primeros lugares
como causa, como principal neoplasia maligna en los varones y también como la principal causa de muerte por cáncer en los varones. Esto ha llevado a tener valores tan importantes como los publicados por Globocan hacia sus proyecciones del 2024, donde tenemos más de 8.000 casos nuevos al año de cáncer de próstata en el Perú y casi 2.5 mil casos de muerte por cáncer en el 2024. Bien, esta es una estadística no reciente, pero refleja prácticamente lo que en la actualidad tenemos en cáncer de próstata, donde los diagnósticos de cáncer de próstata son lamentablemente diagnósticos tardíos. Estamos hablando de diagnósticos en estadio 3, localmente avanzado, o en estadio 4, que es el metastásico avanzado, que juntos prácticamente corresponden casi al 70% de los diagnósticos de cáncer de próstata en el Perú. O sea, somos un país con enfermedad avanzada. Bien, y de todos los factores que uno se pueda imaginar muy conocidos para otras enfermedades, lo que más se ha demostrado, o lo que se ha demostrado en realidad, que tiene que ver con cáncer de próstata, son tres factores: la edad, la raza y la historia familiar. Y como se darán cuenta, son factores lamentablemente no modificables. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata, a tal punto que si las personas se diagnosticaran a los 60 hasta los 85 años, prácticamente el 75% de ellos tendría un cáncer de próstata. La herencia, como ven acá, dependiendo de la cantidad de familiares que tienen el diagnóstico de cáncer de próstata de primer grado, el factor puede incluso multiplicarse por 11 veces. Y como claramente la raza afroamericana tiene mayor predisposición a desarrollar cáncer de próstata, así como también tiene mayor tasa de mortalidad por cáncer de próstata. Bien, entonces muchos pacientes creen, y eventualmente es donde primero acuden, es a manejar o a establecer una prevención a base de consumir alimentos ricos en isoflavonoides. Y claramente no estamos diciendo que no sea importante comer estos alimentos, pero que estos alimentos disminuyan el riesgo específicamente de cáncer de próstata no es como tal. Pero sí quiero hacer hincapié en que comer alimentos saludables a base de frutas y verduras disminuye de forma global el 35% de incidencia de cáncer. Ejercicios, por supuesto. Hacer ejercicios, tener una actividad física rutinaria, recreativa, va a disminuir otros componentes y otros factores que pueden impactar el o la incidencia de cáncer en general, pero aún no tienen una preponderancia o un factor asociado importante en el desarrollo de cáncer de próstata. ¿Bien? Así que las revisiones hechas en relación a la alimentación, como el consumo de carnes rojas, no ha mostrado asociación directa con como factor de desarrollo de cáncer de próstata. Entonces, lo que les quiero decir es que este tipo de prevención primaria probablemente no impacte los casos nuevos de cáncer de próstata, pero fundamentalmente va a impactar otras neoplasias, va a tener una condición física más saludable para el paciente para afrontar cualquier tratamiento o cualquier evaluación posterior frente a un diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, esto es solamente para que quede claro que estudios han demostrado que el diagnóstico a través de un chequeo rutinario, un chequeo programado, va a disminuir el riesgo de cáncer de próstata hasta un
20% su mortalidad. Y eso, francamente, es significativo. Bien. Y este cuadro es muy interesante porque es un dilema o no es algo establecido a qué edad empezar un chequeo en los pacientes varones. Algunas guías establecen 45 años, otras establecen 50 años, otras 55 años, y en esos márgenes de edad se valoran las primeras evaluaciones. Sin embargo, este es un cuadro muy interesante en el sentido de qué espero yo según la edad y según el valor de PSA cuando yo voy a mi primer chequeo. Y en el caso de que yo tenga un paciente varón de 40 años cuyo PSA es menor a 1, eso me va a dar una probabilidad de desarrollar un cáncer a una etapa mucho más larga, entre 5 a 8 años. Si yo tengo un paciente varón a los 40 años con un PSA mayor a 1, mi probabilidad es mucho más corta, en 1 o 2 años. Si yo tengo un paciente varón a los 60 años con un PSA mayor a 2, claramente mi probabilidad de desarrollar cáncer de próstata será mucho más tardía. Mientras que si es mayor de 2 a los 60 años, mi probabilidad va a ser mucho más corta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el caso del Perú, en el caso de la estadística peruana con diagnósticos tardíos de cáncer de próstata, la propuesta del Ministerio de Salud es empezar chequeos a los 45 años. Todo varón a los 45 años debe tener una primera evaluación por el urólogo o por el médico de familia o por el médico de su centro de salud, indistintamente, donde lo primero que le van a realizar es un examen de PSA. Y ese PSA nos va a marcar la pauta de cuál es su riesgo de cáncer de próstata. Incluso ese valor de PSA puede seleccionar pacientes a los cuales yo ni siquiera necesito hacerles el tacto rectal. Y hay pacientes, obviamente, que según el valor de PSA y la edad de presentación, el examen rectal va a ser tan importante como su examen de PSA. ¿Bien? Así que no le tengamos miedo. Por lo tanto, el examen dígito rectal definitivamente incómodo o doloroso para algunos es muy importante según la valoración que tengamos de la edad del paciente y el valor de PSA. Solo para hacerles recordar que este examen de sangre PSA, que son las siglas del antígeno prostático específico, como ven en el cuadro, no es un marcador específico de cáncer. Uno puede tener PSAs más altos y no significar cáncer, o tener valores de PSA relativamente bajos y tener la probabilidad de un cáncer. Por lo tanto, esta valoración la tiene que hacer el especialista. A medida que avanza la edad, como hemos hablado como factor de riesgo, a mayor edad, mayor probabilidad de cáncer de próstata, así como también a mayor edad, mayor rango de valor de PSA y no necesariamente significar cáncer de próstata. Otros parámetros que, de hecho, el especialista lo va a manejar tienen que ver con otros exámenes de laboratorio y las comparaciones que se hagan de estos análisis con la ecografía, con la edad del paciente, con el histórico del valor de PSA, lo que va a permitir tener una mejor idea, una mejor aproximación a la probabilidad de cáncer de próstata. Bien. Son parámetros que utilizamos. Así que hasta este punto, lo importante en el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, en cómo uno puede cambiar esta estadística nacional,
y tener en su mayoría diagnósticos tempranos, localizados de cáncer de próstata, es insistiendo en la prevención secundaria, insistiendo en el chequeo precoz, acudiendo a su centro de salud más próximo todos los varones a partir de los 45 años, haciéndose un examen de sangre muy simple, que es el antígeno prostático específico, el cual va a marcar la pauta de la probabilidad de cáncer de próstata. Va a marcar la pauta de si necesita o no un tacto rectal y va a marcar la pauta de en cuánto tiempo ese paciente debe ser reevaluado. Reevaluado al año, reevaluado a los 5 años, reevaluado a los 8 años incluso. Bien, entonces la experiencia de otros países, la experiencia de otras latitudes donde la mayoría de sus pacientes tienen diagnóstico localizado de cáncer, tenemos que utilizarla nosotros. De esa forma vamos a cambiar esta realidad lamentablemente muy penosa en cuanto a estadios avanzados. Solo para conocimiento, los diagnósticos de cáncer de próstata son realizados a través de una biopsia prostática. Y la indicación de biopsia prostática debe ser determinada por el especialista, porque como ya les mencioné, el tacto rectal, el PSA, si bien es cierto, son nuestras pautas de sospecha, ambos no necesariamente son específicos de cáncer. Entonces, el especialista debe valorar estos resultados, debe valorar el contexto de estos resultados, la edad del paciente, los antecedentes, si el paciente realmente va a beneficiarse de un diagnóstico. Cuando el especialista tenga en cuenta todos estos términos, él decidirá la indicación de biopsia prostática. Y si así es determinada, la biopsia prostática es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento invasivo, tiene riesgos de complicaciones muy bajos, menos del 5%, y es realizado a través del recto para algunos procedimientos o a través de la zona perineal, o sea, directamente por la piel. Bien, entonces, a tenerlo en cuenta para efectos justamente de entender cómo hacemos el diagnóstico. Y esto claramente va a ser reflejado en una patología y el patólogo entrenado en cáncer nos determinará muy fehacientemente si este diagnóstico es algo benigno, maligno y sobre todo las características del cáncer, graficadas en este score llamado score de Gleason. ¿Bien? Y este score nos va a dar como que 5 grados de agresividad de la enfermedad y por lo tanto ayudará al especialista a plantearle el manejo adecuado. ¿Bien? Entonces, hay que entender que parte del proceso de un diagnóstico es también entender cuando ya lo tenemos diagnosticado, la siguiente pregunta del paciente es, ¿y cuál es el grado de mi enfermedad? Algo que para el término médico se llama estadiaje. Y el estadiaje no se consigue con la biopsia. El estadiaje se consigue con imágenes complementarias. Imágenes como una tomografía fundamentalmente y como una gammagrafía ósea que nos permite valorar la estructura ósea. Esto finalmente nos dará el valor y la extensión real de la enfermedad, para lo cual recién le podemos proponer el tipo de tratamiento. Así que los estudios de imágenes finalmente nos harán corresponder al tipo de diagnóstico y de esa manera poder tener finalmente un tratamiento adecuado. Bien, entonces, haciendo hincapié en esto, entenderán que es mucho más barato tratar a un paciente con enfermedad localizada que con enfermedad avanzada. Su calidad de vida en un paciente con enfermedad localizada es muchísimo mejor que con enfermedad avanzada.
la calidad de vida de la familia cuando tenemos un paciente con enfermedad localizada es muchísimo, muchísimo mejor que tener a un familiar con enfermedad avanzada que continuamente deba venir al hospital para tratamientos invasivos, además de ser terapias mucho más costosas. Por eso, como ven este gráfico, la intención del diagnóstico precoz es justamente encontrar la enfermedad en estadios localizados, graficados en T1 o T2, y no encontrar enfermedad en estadios localmente avanzados o avanzados como los estadios T3 o T4. Así que nuestra recomendación en ese sentido va finalmente a tener grupos de estadiaje fundamentalmente localizados para que el manejo sea con una alta probabilidad de curar al paciente y no tener enfermedad avanzada o enfermedad metastásica donde todos los procedimientos que hagamos no tienen una intención curativa, sino solamente de controlar y paliar la enfermedad. Bien, les he querido resumir enfocados justamente en la intención primaria y secundaria del manejo de esta patología que ya es un tema de salud pública. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Guamán. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Por supuesto, hay algo que a veces los familiares interpretan como un antecedente familiar de cáncer. Quiero un poco más profundizar en esto. Nosotros hablamos de antecedente familiar cuando los familiares de primer grado, es decir, papá, hermanos, tienen o han tenido un diagnóstico de cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de colon. Estas patologías están asociadas o ligadas a una probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Tenerlo en cuenta. Segundo, los diagnósticos de cáncer de próstata en nuestros familiares se vuelven relevantes solo si son diagnosticados antes de los 55 años. He ahí la relevancia del antecedente familiar. El componente genético sí tiene que ver con los diagnósticos de cáncer de próstata en los familiares de primer grado, donde el cáncer de próstata haya sido la causa de muerte de aquel familiar, o si el diagnóstico fue en estadios avanzados. Así que el antecedente familiar de cáncer de próstata avanzado o metastásico, o el antecedente de que el familiar haya muerto por el cáncer de próstata, sí es muy relevante para efectos de probabilidad de transmisión heredofamiliar a los pacientes que pasan una evaluación. Así que esos detalles son importantes cuando uno valora o categoriza el riesgo del paciente. Otra cosa interesante para efectos de diagnóstico precoz es que muchas personas justamente acuden fundamentalmente solamente por efecto sintomático. Y hay que entender que en prevención realmente el síntoma es justamente lo que uno menos debería entender para ir a un chequeo. Debe ir un paciente después de los 45 años asintomático con seguridad a hacerse un chequeo. He ahí donde el diagnóstico precoz realmente es importante para efectos de diagnóstico temprano. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Nos consultan y a lo largo de la vida del varón se presentan patologías como itus a repetición o prostatitis crónica. ¿Puede haber mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata?
Eh, claramente, cualquier patología inflamatoria o infecciosa en el varón no ha demostrado una asociación con el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. ¿Eh? Sin embargo, esta patología crónica sí puede afectar importantemente el proceso de la micción de la persona y puede afectar francamente su calidad de vida. En un eventual cáncer de próstata, en una eventualidad posterior del diagnóstico de un cáncer de próstata, este proceso crónico puede afectar tanto el tratamiento como la evolución del paciente después del tratamiento. Un ejemplo, si el paciente ya tiene un problema por producto de los procesos inflamatorios o infecciosos de la vía urinaria, como una vejiga hiperactiva, si el paciente recibe radioterapia, esta hiperactividad vesical va a aumentar significativamente y el paciente va a tener una mala calidad de vida. Entonces, la recomendación, si el paciente tiene estos procesos infecciosos o inflamatorios crónicos, debe recibir un manejo. ¿Bien? No porque se convierta en un riesgo de cáncer de próstata, sino que puede impactar a futuro su calidad de vida. Al ver que todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor, doctor Guamán, contar con usted el día de hoy. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.